All right, so let us pray and then jump right into God's word. Oremos y vamos a comenzar. Father, Padre, thank you for your word. gracias por tu palabra. Lord, I don't know what everybody's going through right now, No sé lo que todos nosotros estemos pasando, but you do. pero tú lo I don't know conoces. what you're doing in every single one of our lives, No sé lo que tú estás haciendo en nuestra vida, but you do. pero tú lo And we know that conoces. you're working in our lives. Señor, y sabemos que tú estás So as trabajando. we open your word Señor, mientras abrimos tu palabra and as we study the scriptures, y estudiamos las escrituras, help us apply it ayúdanos a aplicarla in the way that you want us to. en la manera que tú quieres Give me the hacerlo. ability to explain it clearly, Dame la habilidad de poder and explicarlo maybe your Holy Spirit is speaking through me. y que tu Espíritu Santo hable por medio de mí. Lord, we want to hear from you. Señor, queremos escuchar de ti In Jesus' name we pray. en el nombre de Jesús. God's people say, Y el pueblo de Dios dice, Amen. Amén. Amen. So as you know, we've been studying the topic of pain and suffering. Hemos estado estudiando esto de dolor y We've sufrimiento, been talking about hope in the hurt. la esperanza en el dolor. And we have 2 messages left. Y tenemos 2 mensajes más, Today and then next week. el de hoy y el que sigue, la Um, próxima semana. But I would like to ask you this. Pero quiero preguntarles I algo. want you to think of someone Quiero que piensen en alguien that you've seen gone through something really, really hard. que han pasado algo muy, muy difícil. I want you to think of someone that went through something very difficult. Alguien que pasó por algo muy difícil, But even then, pero hasta ahí they looked very strong in their faith. se veían fuertes en su fe. Instead of seeing them defeated, En vez de verlos como que no De- podían más, derrotados, Derrotados. you saw them full of faith que los vieron con toda la fe and full of hope. y llenos de I esperanza. don't want you to say who that is, but if you know of someone that you've Si seen someone do pi- that, I want you to raise your hand. Piensas en alguien, puedes alzar tu mano si piensas en alguien así. Yeah, I know many people. Yo conozco muchos, There's also several people like that in the Bible, hay muchas personas así en la and I Biblia hope that también, many of us are like that at points. y quiero pensar que muchos de nosotros podemos también ser así. But several people come to mind from the scriptures when I think of that, Pero de las escrituras puedo pensar en algunos que han pasado eso. and one of that is Job. Y uno de ellos es Hope. It's probably the first person that comes to mind for many of us. Tal vez el primero que viene a nuestra mente. Now, Job had a wonderful life, Él tenía una vida maravillosa and then all of a sudden, y de la nada he lost it all. lo perdió todo. He lost his kids. Perdió sus hijos, He lost his possessions, sus riquezas, his health, his wealth, su su dinero, salud, su dinero. Now, we read the story and it's like, oh, how messed up. Y leemos esa historia y decimos, ay, qué horrible. But imagine that in a matter of days or weeks or whatever it was, Pero imagínense en semanas, meses, lo que you haya lose pasado. all of your children, Él pierde todos sus hijos, all of your wealth, everything that you have. todas sus riquezas, todo I'm lo talking your pierde. house, your money, everything, El dinero, las casas, todo él lo your pierde. savings. Su dinero sus ahorros. See, do you imagine? Like, that's a hard thing to go through. Eso es algo tan difícil de pasar. Some of us go through some of that stuff and we're like, Lord, what's going on? A veces si nosotros nos pasa una de esas cosas, decimos, Señor, ¿qué está pasando? But he lost it all Pero él lo perdió todo. in just one season. Solo en un ratito And I él lo want you to perdió see todo. what his answer was when he lost it all. Y quiero que vean lo que él dijo What cuando he perdió says. todo. Lo que él Job dice. chapter 1 verse 21. Job 1:21. And he said, naked I came from my mother's womb, and naked I will depart. The Lord gave, and the Lord has taken away. May the name of the Lord be praised. Entonces dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado, bendito sea el nombre del Señor. His first words Sus primeras were not palabras complaining against God. no fueron de quejarse con Dios, It was worship. era adoración. He was recognizing that everything he had been given from God. Era reconocer que todo lo que él tenía era de Dios. And then later on, Y después his health was completely taken away. él perdió su salud. And we see him covered in sores Y all lo over his vemos body. él cubierto de llagas, A miserable existence. una miserable existencia. And we don't have that in the screen, but then in Job 13:15 he says, Y no lo tenemos ahí, pero en Job 13:15, though he slay me, yet I will trust him. él dice, aunque él me mate, en él confiaré. And Job is not on denial. Y él lo ve, lo que está Él no está pasando. como negándolo. He recognizes there's a lot going on, Él reconoce que todo lo que está pasando, but he has faith. pero él tiene fe. Job didn't understand what God was doing. Job no entendía lo que Dios estaba haciendo. In fact,
It's not clear from the scriptures Ni siquiera es claro de las escrituras that Job ever understood what really was happening. que Job entendía lo que estaba pasando. See, we read the story and we know that God was testing him and the spiritual attack. We know all this stuff. Leemos de la historia y nosotros entendemos que Dios lo estaba haciendo But pasar Job por didn't esto. have that whole picture that we do. Pero Job no tenía todo esto. All he had was his faith Lo único que él tenía era su fe. that God must have a good reason. Que Dios tenía que haber tenido una buena razón. Imagine saying that. Imagínense decir Though he esto. slay me, I will trust him. Aunque él me mate, en él confiaré. Imagine grieving, Imagínense todo Being lo que él confused. sentía, la confusión, being hurting, el estar con mucho and dolor. refusing to give up on your faith. Y él no se daba por vencido en su fe. And Job is a great example of that, of that type of faith. Y Job es un gran ejemplo de su fe. And then you have Paul also. Tenemos también a Pablo. Paul, we're going to read some words from Paul. Vamos a leer unas cosas que decía Pablo. But Paul wrote this, whatever we're going to read right now, Pero lo que vamos a leer, él lo escribió from a jail. desde la cárcel. Now, jails back in those days are not like jails today, Las cárceles de ese tiempo no son como las de where ahora. they get nice food Donde or les dan, nice-ish food, comida que a está más o comfortable menos, bed. una cama, No, these places were, they were rats running around. habían ratas, Cold. hacía frío. It's the hard surface where they're sleeping. It's not a comfortable situation to No, be in. no era un lugar cómodo. He was there because of his faith in Y él Jesus. estuvo ahí por su fe en Jesús. See, many of us, if we were in that situation, Muchos de nosotros, si estuviéramos en esta situación, we would be complaining to God. estaríamos diciéndole, Dios, ¿por qué me pasa esto? We would say like, God, why is this happening to me? Decimos, Dios, ¿por qué me pasa esto a mí? I'm serving you. Yo te estoy sirviendo. Why would you allow this thing to happen ¿Por to qué me? tú permites que esto me pase a mí? But instead, Paul doesn't say that. Pero Pablo no dice eso. Can we show Philippians 4:4? Filipenses 4:4, él dice lo He tells us, siguiente. rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice. Alégrense siempre en el Señor, insisto, alégrense. And we learn something from him Y there. aprendemos algo de él aquí, That even when life hurts, que hasta cuando la vida duele, God's still forming something in us. Dios está formando algo en nosotros. And that's what we're going to be talking about Y de today. esto vamos a estar hablando hoy. Slide a little, there you go. One thing that kind of the point of today's message Uno de los puntos del mensaje de hoy is that our pain es que nuestro dolor doesn't need to steal our joy. no necesita robar nuestro gozo. Our pain can deepen our joy. El dolor puede profundizar el gozo. el gozo. And that sounds weird. Y eso no suena muy When I bien. tell you you can have joy in the midst of pain, Cuando yo te digo, puedes tener gozo en medio del dolor, that sounds like something pretty to say, and only that. eso suena como que solo estoy diciendo algo bonito. But the Bible is very clear about that. Pero la Biblia dice esto. So far in this topic of pain, Cuando hablamos del dolor, we've learned that God has purpose in the midst of suffering. vemos que Dios tiene un propósito en medio del sufrimiento. We learn also that God is near even when it doesn't feel like He's near. Y que Dios está cerca, aunque no parezca que Él lo está. We understand that He knows our weakness, that Y que- Jesus came and took part of our pain and Y que Él suffering. conoce nuestras debilidades. And last week we talked about how He sustains us through it. Y la semana pasada hablamos de cómo Él nos sostiene en medio Now de today we're eso. going to go a step deeper, a step farther, Y hoy día vamos a ir un poquito más profundo and talk about how to do that. How do we find joy in the midst of y pain? ver cómo podemos encontrar gozo en el sufrimiento. Not after, No después del because that's what we sufrimiento. think. Porque eso pensamos It's like I'll nosotros. just push through, Pensamos solamente voy a pasar por esto and then when I get to the other side, I'll experience y joy. cuando ya llegue allá yo voy a sentir gozo. But again, the scriptures are clear Pero la Biblia es muy clara that we can and should que deberíamos rejoice regocijarnos and find joy y encontrar gozo even in the midst of chaos, hasta en el caos, even in the midst of pain and en suffering. medio del dolor y el And we're going to talk sufrimiento. about how we do that. Y vamos a hablar de cómo We're going to podemos see hacer what the esto scripture have to tell us about that. y qué es lo que la Biblia nos dice de esto. So, in order for us to do that, let's start with James chapter 1, verses Así que- 2 through 4. Comenzamos en Santiago 1:2. We're going to break this one down, and then the rest of the passages, we'll read them faster. Vamos a ir despacito y los otros pasajes los vamos a hacer más rápido. So, James chapter 1, verses 2 through 4. Santiago 1:2 dice, And that's the first thing that we're going to study. y esto es lo primero que vamos a ver. He says, "Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds." Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, Because you know that the testing of your faith produces perseverance.
pues ya saben que la prueba de su fe produce perseverancia. Let perseverance finish its work, so that you may be mature and complete, not lacking anything. Perseverancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. So we're going to stay there for a few minutes, Así que nos vamos a quedar aquí un and ratito we're going to break it down and see what this means. y vamos a ver qué significa. He starts by telling us to consider it pure joy. Él comienza diciendo que consideremos dichosos cuando tengamos Now, estas let me pruebas. explain for the Spanish speakers here. Le voy a explicar esto para los que hablan The español. NIV translates it like that. La traducción de La nueva versión internacional dice, considérense muy dichosos. But if you take what it actually says, pero si vemos lo que realmente dice, it says, tengan por sumo gozo. It's like, consider it pure joy. Like it says, in English it translates it better. So, everybody get it? Follow so far? estamos, So, that's not very intuitive, right? eso tal vez no es tan intuitivo. So, think about what he's saying. He's like, hey, when you're going through different tribulations, So, él dice, cuando pasen tribulaciones, consider it pure joy. considérenlo como algo de Sumo gozo. gozo. He doesn't say Pero él no dice that you need to feel happy when life hurts. que tú tienes que sentirte feliz cuando la vida duele. Notice that. He doesn't say you need to be happy when you're in pain. No dice, tienes que estar feliz cuando estás en dolor. He doesn't say you need to jump up of happiness whenever you're going through something No tough. dice, cuando algo difícil estás pasando, no es que tienes que estar saltando de He alegría. says consider it joy. Dice, considérate dichoso. You know what it means to consider? ¿Saben lo que significa To considerar? evaluate. De evaluarlo. To make a conscious decision. De hacer una decisión consciente. This is not an emotional thing you feel. No, esto es algo de emocionante que yo siento. This is not pretending that everything is fine. Esto no es pretender que todo está bien. It's about choosing. Es de escoger. You choose this action. Yo escojo esta acción. And what is this action? ¿Y cuál es esta It's acción? trusting that God is working even when it hurts. Es que el poder considerar Que Dios está trabajando aún en medio del dolor. So, it's not something we're going to feel. no es algo que vamos a sentir. Joy is not a feeling. El gozo no es un sentimiento. Joy comes from the confidence on God. Gozo viene de la certeza que tenemos It's en when you Dios. decide to place your trust in God. Es cuando decidimos poner nuestra esperanza en Él. You can be crying and joyful at the same Tú time. puedes estar llorando, pero también tener gozo. It's feeling the pain. Es el sentir ese dolor, It's acknowledging the pain. es reconocer el dolor, But knowing that God is up to something. pero saber que Dios está trabajando algo. The joy comes from the confidence that you have in God. El gozo viene de saber nuestra confianza en Dios. It's knowing that God is at work in something. Saber que Dios algo está haciendo. So joy is not denial of pain. So, el gozo no es no aceptar el dolor, It's trusting in God's purpose. es confiar en el propósito de Dios. It's not finding pleasure in pain, No es encontrar placer en el but dolor, trusting in God's purposes. pero confiar en los propósitos de Dios. So that's the first thing. He says, consider it pure joy. Like Así that's que an él action. dice, considérate dichoso, es una And then he acción. says, whenever you face trials of many kinds. Y dice, Okay, look. cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Notice he doesn't say if Él no dice sí tienes que you face many enfrentarlas. trials. He says, whenever you face many trials. Pero en cambio él dice cuándo, o sea que vamos a tener estas Because pruebas. the reality is Porque la realidad es that trials que estas pruebas are not exceptions in the Christian life. no son excepciones en nuestra vida de They're part of cristianos. the Christian walk. Son partes del caminar con Dios. And again, I'm emphasizing this because I know many of us grew up with the wrong idea. Y le estoy enfatizando esto porque muchos crecimos con esta idea. I grew up believing, Yo crecí and when I say creyendo, grew up, like the first few years as a Christian, mis primeros años de cristiano, that as I believed yo that creía as a Christian, que como un cristiano, to have God's favor meant tener el favor de Dios significaba that nothing bad would ever happen to que me, nada malo me iba a pasar. that nothing unpleasant will ever happen to Que me, nada, que no sería lindo me pasaba. que nada desagradable me iba a pasar. And if something happened to me, Y si que algo me pasaba, I immediately assumed yo inmediatamente pensaba that God was mad at me. que Dios estaba enojado conmigo. But then what we're told here by James Pero lo que nos dice Santiago is that this is something that will happen to every es Christian. que es algo que nos va a pasar a It todos. says, consider it pure joy Dice, consideremos dichosos whenever, cuando esto pase. not if, whenever. No si pasa, It cuando will happen. pase, porque lo va a pasar. They come in many kinds. Y vienen de todas las formas. See, trials will come in very different
forms. Las pruebas vienen en formas diferentes. It could be physical suffering. Puede ser un dolor físico. Now, since you've been a Christian, have you experienced physical suffering? ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por dolor físico? Yeah, all you got to do is look around. As a Christian, we experience physical suffering. Nosotros pasamos estas cosas. It could be emotional strain. Tal vez hay un dolor emocional, It could be financial hardship. financiero. In fact, I hear from a lot of Christians Muchas veces escucho de saying the cristianos, moment I became a Christian, el momento que me convertí, I experienced more financial hardship than before I was a Christian. tenía más problemas financieros que antes. There's also relational pain, También dolor relacional con otras spiritual personas, testing, espiritual. different trials, Los diferentes pruebas, but the same purpose. pero el mismo That propósito. purpose is that God is going to use them Y eso es que Dios lo va a usar to help us grow, para hacernos to crecer. make us grow. Para hacernos crecer. So your trial may be different than mine, Tal vez tu prueba es diferente a la mía, but the invitation is the same for all of pero us. la invitación es igual para Is todos. to trust God through them. Es confiar en Dios en medio de ella. So faith is not proven in comfort. Así que la prueba no, La fe no se demuestra en la comodidad. It is actually in the difficulty. pero es en la dificultad. It's very easy to trust God when everything is going well. Es muy fácil confiar en Dios cuando todo nos va bien. But when your faith is tested, Pero cuando nuestra fe está siendo, pasando una probada, prueba and when your faith grows, y cuando nuestra fe crece, it's when you're going through difficulty. es cuando pasamos cosas And then he difíciles. continues on and he goes, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Porque Él nos dice que, porque sabéis que la prueba de su fe produce perseverancia. That's the why behind it. Ese es el porqué detrás de la This is why prueba. we're told to rejoice. Por eso se nos llama a tener gozo. The word testing here, La palabra Prueba. prueba it refers to a refining process. es como un proceso de refinamiento. Refinamiento. Imagine gold. Imagínense el oro Being refined. el oro siendo refinado. So if you find gold in the wild, I don't know how Si to say it better. encontramos el oro, donde se sale el oro, Natural. It has a lot of impurities. tiene tantas impurezas, A lot of them. muchas So impurezas. they heat them up. They heat Así the que el oro lo tienen que calentar and then these impurities rise to the surface. y estas impurezas suben hacia arriba And then they can clean them. y lo pueden limpiar. So this fire doesn't actually destroy the gold. Así que este fuego no destruye el oro, It refines it. lo refina. And we'll talk more about that in a second. Y hablamos de esto en un ratito. But it says every test is a training from God. Pero dice cada prueba es entrenamiento de parte God de is Dios. building you up with Dios this. nos está haciendo crecer con esto. Again, the point of the test, Y el punto de las the pruebas, point of the fire, el punto de este is fuego not to destroy your es faith. no destruir nuestra It's fe. quite the opposite. Es lo It's to opuesto. develop your faith. Es de hacer nuestra fe más And then he says fuerte. that the result of that test Y el resultado de esta prueba is perseverance. es perseverancia. Trials don't destroy real faith. Las pruebas no destruyen nuestra fe, They reveal it and it strengthens it. nos las revela y nos las hace más fuertes. So he says, let perseverance finish its work. Y dice, la perseverancia debe llevar a un feliz término la obra. Here's the thing, growth takes time. El crecimiento toma tiempo. It doesn't happen miraculously. No pasa de manera milagrosa. See, I used to, this is one, again, some of the things that we believe wrongly about God. Una de las cosas que yo cuando crecí pensaba Many of us. erróneamente de Dios y muchos de We nosotros. see a lack of character in us. No tenemos nuestro carácter fuerte Nos falta algo en nuestro carácter. And we pray to God to help us with that. y le decimos, Dios, ayúdame con esto. Let me give you an example. Les doy un ejemplo. If I'm not loving, Si yo no estoy siendo amando a los demás yo no soy bueno amando a la gente, and I pray to God to make me more loving, y le digo, Dios, ayúdame a amar a los demás, in my mind, en mi mente I'm expecting God to send something like a ray of power, yo pienso que Dios me va a mandar una fuerza un rayo de poder, sobrenatural and then make me more loving. y yo voy a amar a los demás. But in reality, the way that God will make you more loving, Pero la realidad, como Dios nos hace Is- amar más, obviously through His Word and His Holy Spirit, por supuesto con su Espíritu Santo y su palabra, but He'll send you someone hard to love. pero Él te va a mandar a alguien que no va a ser fácil And de then go, amar. practice, love them. Y dice, practica, ámalos. If you need to work on being more patient, Si tienes que trabajar en ser más paciente, God's not going to magically make you more patient. no es que Dios te va a hacer ya paciente de la nada. He's going to send you people that will push your patience. Él va a mandarte personas que van a ponerte a ser más paciente con ellos. So God is working in our lives constantly. Dios trabaja en nuestra vida siempre. So cooperate. If you want the test to go further, cooperate.
Así que si queremos que se reduzca esta prueba, tienes que cooperar. Work on it. Trabajemos en But esto. sometimes we spend years working on the same thing because we're not really doing anything. Pero tal vez pasamos años en lo mismo porque no estamos haciendo nada con But here, esto. this process takes time. Pero este proceso toma tiempo. That's why he says, let perseverance finish its work. Por eso dice, la perseverancia debe llevar a feliz término la obra. You have to give it time. Tienes que darle tiempo. See, we love to pray for God to take us out of the test. Nos encanta pedirle a Dios, Señor, quítame de esta prueba. We see something uncomfortable Vemos algo que es incómodo and we pray, Lord, get me out of this. y decimos, Señor, ya quítame de esto. But we have to remember Pero tenemos que that recordar, sometimes that's part of the process. eso a veces es parte del proceso. Don't rush while God is refining you. No apures lo que Dios está And refinando then he en says, ti, so that you may be mature and complete, not lacking anything. para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. That's the final result. Ese es el resultado final. Maturity. Ser maduros. Now, the word mature doesn't mean flawless. La palabra perfectos no significa que somos perfectos, No la manera como sin falla, sin ningún tipo de error. But it means actually complete or whole. pero significa como completos. No, so again, so the point here is that suffering in the hands of God, El sufrimiento en las manos de Dios turns you into the person God wants you to be. te hacen la persona que Dios quiere que tú seas. Someone steady, Alguien que Firme. someone humble, alguien que sea humilde, someone who's rooted in Him. que está arraigado en él. So the hope of us as Christians here on earth Así que la esperanza de nosotros aquí en la is tierra not to live a life free of trials, no es vivir una vida que no tenga problemas, but live a life that's filled with faith, pero una vida que se llena de fe. a faith that can hold on through anything. Una fe que pueda mantenerse firme en medio de todo. And this is what we always say, Y esto es algo que or siempre what I decimos, always say, o que that God siempre is digo, more interested in your character que Dios está más interesado en tu than carácter in your comfort. que en tu And I comodidad. repeat it all the time Y lo digo siempre, because we forget it all the porque time. nos olvidamos siempre. But we have to remember God is working in your life. Pero tenemos que recordar que Dios trabaja en nuestra vida. Joy is not about liking something. El gozo no significa que vamos a estar felices con To algo. have joy through something doesn't mean you like what's happening. Tener gozo no significa que estás feliz de lo que estás pasando. It means that you know that God is working. You're trusting in Him. Es confiar de que Dios está ahí. So let's go to 1 Peter chapter 1, verses Vamos 6 a through 7. Primera de Pedro 1:6. 1 Peter chapter 1, verses 6 through 7. He says, in all this you greatly rejoice, though now for a little while you may have had to suffer a little grief in all kinds of trials. Esto es para que ustedes, motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. Now he goes, these have come so that you have, so that the proven genuineness of your faith, of greater worth than gold, which perishes even though refined by fire, may result in praise, glory, and honor when Jesus Christ is revealed. El oro, aunque perecedero, se acrisola en el fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro. Al ser acrisolada para las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. So now Peter says kind of something we've heard before. Pedro está diciendo algo que hemos escuchado He's antes. talking about rejoicing in the middle of Él pain está again. diciendo regocijarse en medio del dolor. The same thing that James told us. Lo mismo que nos dijo He Santiago. says rejoice in the middle of the pain. Regocíjate en medio del dolor. But he takes it a little bit farther Pero él lo lleva un poquito más lejos. because he tells us what's happening under the surface. Porque él nos dice lo que está pasando debajo de la And I just want to superficie. point out a couple things here Y quiero quickly. decirles rapidito algunas He cosas. says, though now for a little while you may have had to suffer grief. Y a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas, Notice he doesn't deny the fact that suffering is real. él no está negando que el sufrimiento es real. He says, yes, you had to suffer. Él dice, sí, tienen que sufrir. But what he highlights, Pero lo que él dice señala o subraya, es que the suffering is temporary. es que el sufrimiento es solo temporal. See, it doesn't always feel like that. No siempre se siente así. You may be going through something and you might be going through that for years. Has tal vez pasado algo o estás pasando algo que has pasado por esto por años. But whether it's
minutes, pero así sea minutos, hours, horas, days, días, months, meses, years, años, at the end of the day, al final del día, all of the suffering we'll experience todo el sufrimiento que sentimos is temporary. es temporal. It's temporary. Es temporal. And I want you to remember that. Y quiero que recuerden eso. Whatever you're going through, Lo que sea que estén pasando it will pass. va a pasar. There will be a day Va a venir un día or a moment o un momento where you look back donde tú vas a mirar atrás and be like, oof, that was rough. y vas a decir, eso fue muy difícil, You'll be on the other side of pero that. ya vas a estar en el otro So lado. Peter doesn't deny the fact that suffering is real. Pedro no niega que el sufrimiento es He real, says it's temporary. pero él dice es temporal. It will pass. Va a pasar. Even though, I mean, again, it could be a long season, O tal vez va a durar un poquito, un largo, but it has an expiration date. pero tiene un día de expiración. And he says, these trials are doing something. Y él dice, estas pruebas están haciendo algo. They have a purpose. Tienen un propósito. They're proving your genuine faith. Están probando tu fe genuina. And I want you to know that God doesn't need to know that you have faith. It's not like God needs to find out your genuine faith. Y no es que Dios necesita saber que tú tienes esa fe genuina. He's showing you. Él te está He's mostrando showing a the ti. world. Él está mostrando al See, I don't know mundo. how many of you knew this, No sé cuántos de ustedes but saben the way that esto, we face trials pero de la manera que nosotros enfrentamos las often is a pruebas, strong testimony to those who don't know Jesus. muchas veces es un ejemplo a aquellos que no conocen de Dios. Often the way that you handle your suffering Muchas veces la manera que nosotros enfrentamos will las be a pruebas testimony to those who don't know Jesus. es un testimonio para aquellos que no conocen a Jesús. And then Peter gives us this image again of the gold. Did you see it? Y Pedro nos da otra vez esta imagen del fuego, He talks about the gold, the same idea that we read before. esta misma idea del oro. The other one talked about metal. This one talks about gold El directly. otro hablaba de metal, este hablaba Same del idea. oro. The gold one is put in fire. Que el oro cuando es puesto en fuego, The impurities rise las impurezas suben and they can be cleansed. y se puede They limpiar, can be taken. se pueden When you're quitar. put under pressure, Cuando lo pones bajo presión, when you're going through trials, cuando estás pasando por pruebas, these impurities come to the surface. estas impurezas vienen arriba. Have you seen it in your life? I've seen it in my ¿Lo han life. visto en su vida? Yo las he visto en mi In my vida. worst moments, En los momentos peores that's when I see my real condition. es cuando veo mi condición real. Ooh, I'm not as patient as I thought I No was. soy tan paciente como pensé. Ooh, I'm not as faithful as I thought I Tal vez was. no soy tan fiel como pensé que Ooh, lo I'm not era. as loving as I thought I Tal was. vez no soy tan amoroso como pensé These que things era. come under pressure. Estas cosas salen And then God cuando can estamos take en them presión. away. He can pick them out. Y Dios las puede quitar. That image is important. Esa imagen es That's what importante. suffering does. Eso es lo que hace el sufrimiento. That suffering burns away your pride. Ese sufrimiento quema nuestro orgullo, It burns away your fear. nuestros miedos, It burns away your self-reliance, el estar la autosuficiencia. Until all that's left is your real faith. cuando realmente lo que queda es tu fe. And here's the beautiful thing that Peter says. Esto es lo hermoso que dice Pedro, That one day, que un día, when Christ returns, cuando Cristo regrese, God himself is going to honor that faith. Dios va a Honrar esa honrar fe. esa fe. He says, look at it at the end. He Al says, final lo dice. that may result in praise, glory, and honor when Jesus Christ is revealed. Digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. That means Eso significa that every moment of our lives que cada momento de nuestra vida, that we've trusted God, que nosotros confiamos en that we've Dios, walked through the fire of que hemos test caminado en este fuego and continue to trust y in Him, seguimos confiando en Él, will be remembered. Él se va a recordar. God won't forget. Él no se va a olvidar. God will look at you and say, Él te va a mirar y te va a decir, well done. buen trabajo, You stayed faithful. te mantuviste fiel, You kept believing. seguiste In confiando. Revelation, we have words like that. En Apocalipsis hay una Jesus says, I'm palabra coming soon, que Jesús viene pronto and I'm coming with my reward. y yo vengo con mi recompensa. Or you have words where He says O cuando Él dice, that, I went blank for a second. It's like, I had it and then I started talking about something else. But there will be a reward. pero va a haber una And He's recompensa bringing it with Him. y Él lo va a traer And He will reward us according to our works. y Él nos va a recompensar. And that same fire Y ese mismo fuego that tested your faith que puso a prueba tu fe will then reveal its value. va a revelar su valor. So think of the beauty of that passage. Pensemos en lo hermoso de este That God pasaje, Himself que Dios mismo will honor you va a honrarnos for your faith. por nuestra fe. You were faithful in little, Tú fuiste fiel en lo poquito, you will be given much. se te va a dar más. Good work. El buenas Imagine obras. hearing those words from Jesus. Imagínense en escuchar estas palabras de Great Jesús. Buen trabajo. You kept the testimony. Tuviste tu You testimonio. were faithful in little.
Fuiste That's fiel the en lo God that we poquito. have. Ese es el Dios que He's servimos. putting us through something. He's forming something in our Él está lives. formando algo en nuestra vida. So when God uses the heat of hardship, Así que cuando Dios usa este el fuego calor de lo difícil, is to bring real faith to the surface. para traer esta fe real hacia la superficie. So when you're going through something, remember this. Así que cuando pasemos cosas difíciles, recordemos. Trials Las pruebas do not mean that God has forgotten you. no significa que Dios se ha olvidado de ti. It means that God is preparing you Significa que Dios te está preparando to reveal something in yourself para revelar algo en ti mismo that will last for eternity. que va a mantenerse por siempre. Romans 5 kind of weighs into this. Romanos 5 dice We're going to esto. read it quickly. Not only so, but we also glory in our sufferings because we know that sufferings produces perseverance. Y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. Do you see it again? ¿Lo ven otra vez? Glory, rejoice in your suffering El gozo en el sufrimiento, because it produces perseverance. porque produce perseverancia. Perseverance, Y la perseverancia, character, and En- character, hope. entereza de carácter, la entereza de carácter, esperanza. And hope does not put us to shame because God's love has been poured into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us. Y esta esperanza no nos defrauda porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón This- por el Espíritu Santo que nos ha dado. The same thing over and Lo over. mismo una y otra vez. Rejoice in the hope. Regocijarnos Sorry, en, in the trial. las pruebas, But you don't rejoice because you like the trial. pero No te regocijas porque te gusta la prueba. You rejoice because of what God is doing. sino por lo que Dios está haciendo. So how do we find joy in the midst of suffering? Entonces, ¿cómo encontramos este gozo en medio del It's by sufrimiento? putting our eyes on Jesus. Poniendo nuestra mirada en By Jesús. knowing that He's doing something. Saber que Él está haciendo algo. We have joy. We find joy Encontramos este when gozo we have confidence in what cuando God is doing. confiamos en lo que Dios está When haciendo. we trust in what He's doing. Cuando confiamos en lo que Él está And He haciendo. tells us that the Holy Spirit Y Él nos dice que el Espíritu Santo that was put into our que hearts fue dado en nuestro corazón fill our hearts with love. nos llenan con amor. So, and that's a beautiful thing to Y say. esto es hermoso. Because the point that Paul is trying to make here Porque el punto que está haciendo is Pablo that es our hope doesn't survive because we're strong. que nuestra esperanza no sigue adelante porque somos It fuertes, survives because we have God's love in our hearts. pero es porque tenemos el amor de Dios en nuestro That the corazón. Holy Spirit keeps strengthening you. Que el Espíritu Santo te da esa fuerza The Holy Spirit keeps giving you strength to keep moving y te forward. da esa fuerza para que tú continúes. We have to remember that God loves us. Tenemos que recordar que Dios nos That He ama, gave us His Holy que Él Spirit nos dio su Espíritu so that we can Santo walk para que podamos caminar according to what God wants us to do. a lo que Dios quiere de nosotros. So, suffering Así que sufrimiento doesn't change what's happening around you. no cambia lo que está pasando, It changes you. te cambia a ti. That's the point of it. Ese es el punto. We're in a process of transformation. Estamos en un punto de transformación. And I know it's not Y pleasant, yo sé que se siente bien, but remember, pero you can recordemos find joy que podemos encontrar if you gozo can learn to trust si aprendemos a confiar that God, que Dios, our loving Father, nuestro Dios who's amoroso, sovereign, soberano, who's fully in control, que está totalmente en control, is allowing these tests in your life Él está permitiendo esta prueba en nuestra vida because He's shaping you to be more like Jesus. porque nos está haciendo más como This is Jesús. not an accident. Esto no es un accidente. This is part of God's design. Esto es parte del diseño de Let's Dios. kind of finish with Hebrews chapter 12. Terminemos con este versículo en Hebreos 12. Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles, and let us run with perseverance the race marked out for us. Por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una nube tan grande de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Do you catch that? ¿Entendieron eso? Running, keep running Sigue with corriendo perseverance. con perseverancia The race marked out for us. la carrera que tenemos por And delante. then he says, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and the perfecter of our faith. For the joy set before him, he endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Consider him who endured such a position from sinners, so that you will not grow weary and lose heart.
Así pues, consideren aquel que perseveró frente a tanta oposición de parte de los pecadores para que no se cansen ni pierdan el ánimo. So, putting it all together, James tells us Santiago nos dice to endure. que permanezcamos. Peter reminds us Pedro nos recuerda that God will honor you for that, que Dios te va a honrar por esto, that He's going to honor your faith. que Él va a honrar tu fe. And Paul says Y Pablo dice that love, que ese ese amor that God amor put in our hearts, que Dios puso en nuestro that's the corazón Holy Spirit, es el Espíritu will Santo. sustain our hope. Nos va a sostener esa And then now esperanza. the writer of Hebrew pulls it all together. Y el que escribió Hebreos lo dice todo Lo envuelve así. todo. He says, run your race. Dice, corran sigan la carrera, Not someone else's race. no la carrera de la otra You have a persona. race that God has set upon for you. Todos tenemos esta carrera que Dios nos ha puesto. God has given you a race. Dios te ha dado esta carrera. You have a calling. Tienes un You llamado. have a specific Tienes situation. una situación específica. Run your race. Corre esa carrera. Be faithful. Sé fiel. Persevere. Persevera. Keep your head up. Mantén tu cabeza Because arriba. eventually, Porque va a llegar un whatever momento, the situation you're going lo que through sea que estén pasando, will end. va a terminar. Whether it's on this side of eternity Así sea en este lado de la eternidad or meeting Him face to face. o cuando ya lo miremos cara a cara. But this has an expiration Pero date. esto tiene un día de So I expiración. want to encourage you. Así que quiero animarte. Don't give up. No te des por vencido. Keep running. Sigue corriendo. And when you're weak, Y cuando estés débil, ask God, dile a Dios, Lord, I need help. Señor, te necesito. Let's stop praying so much for God to get us out of every Tal vez situation. dejemos de orar que Dios nos quite de la situación. And it's not wrong to ask God, hey, this is painful. I don't like Y this. no es que está mal pedirle, Señor, quítame de But I aquí. believe Jesus gave us a model for that. Pero veo que Jesús nos dio un modelo. He said, if it is your will, Y decirle, Señor, si es tu pass voluntad, this cup from me. ya quítame esto. So Lord, I don't like this suffering. Y decir, Señor, no me gusta esto. If it's your will, Pero si es tu will voluntad, you heal me? Señor, revela. Lord, if it is your will, Si es tu voluntad. could you take away the person that's annoying me? I don't know. Señor, tal vez quita a esa persona que no me gusta. But if it's not His will, Pero si no es su voluntad, let's continue to run with es patience. seguir corriendo en paciencia. The point of Hebrews here El punto de Hebreos is that Jesus didn't give up when the cross got heavy. es que Jesús no se dio por vencido cuando la cruz estaba pesada. And He's our example. Él nos dio el ejemplo. So we're told to keep our eyes on Him, Así que se nos dice, mantengan tu mirada en to keep Él. trusting Him. Sigue confiando. Because Porque that same power that carried Him ese mismo poder que lo ayudó a Él a llevar la cruz through the cross is the same power that we have inside of us es right la now. misma poder que tenemos adentro. So now, what do we do with all Así this? que, ¿qué hacemos con esto? If we're honest, Si somos honestos, no one likes suffering. nadie les gusta And we're- el sufrimiento. The Bible doesn't tell us that we need to like suffering. La Biblia no dice que tenemos que gustar el sufrimiento, It's telling us to have the perspective pero que tengamos esta perspectiva, faith esta fe, that our God is in control, que nuestro Dios está en control, that I'm not forgotten, que no soy olvidado, that God has a purpose in que our Dios life, tiene un that things propósito, didn't get out of His control, que las cosas no se salieron de that control, this is the way it's supposed to be. que esta es de la manera que tiene que ir And if we learn to see it like that, y que si aprendemos a verlo así, then we can experience joy in the midst of suffering. entonces podemos ver el gozo, tener gozo en medio del Because sufrimiento, it becomes a place porque se convierte en un where lugar our faith matures, donde nuestra fe se madura, where our hope grows, donde nuestra esperanza crece and where our joy becomes real. y nuestro gozo se hace real. Again, joy is not denial. Otra vez, el gozo no es no No es negar las cosas, no es vivir ¿cómo? En negación. It's perspective. es la perspectiva. Endurance, La la persistencia, el mantener. persistencia. It's not weakness. No es ser débil, It's strength in motion. es esa fuerza mientras se mueve. To be hopeful is not to be naive, Y el tener esperanza no es ser ingenuos. It's to be anchored in eternity. es estar anclados en la eternidad. And next week we're going to close this message talking about the eternity, Y la próxima semana vamos a terminar toda esta serie con la the end eternidad, of suffering, el final de la the sufrimiento. promise that we have of this end. So come next week, we'll get into the scriptures and see what God Así que no promises falten la about that. próxima semana. So whenever you go through trials, here's what I want you to do. Así que cuando pasemos pruebas, esto es lo que quiero que recuerdes. Remember, you're not being punished. No es que estás siendo castigado, You're being purified. estás siendo purificado. You're not forgotten. No eres olvidado, You're being formed. estás siendo formado. And you're not finished. No has terminado. God's still writing your story. Dios está escribiendo tu historia. I want you to imagine a potter shaping the clay. Y quiero que imaginen a Un alfarero, alfarero formando su barro, su jarra. The clay doesn't understand what the potter is doing.
eh, la, eh, El la- barro. el barro no entiende lo que le está pasando, But the potter has a purpose, has something in mind that they're doing. pero el alfarero sabe lo que él está haciendo. You don't know exactly what God is doing. Y no sabes lo que Dios está haciendo. He's taking pieces and putting pieces and molding here. Él está quitando piezas, moviendo todo, But I want you to know that everything that God allows in your life, pero todo lo que Dios permite en nuestra vida, everything that God allows in your life todo lo que Dios permite, has a purpose. tiene un propósito. He has a finished design in mind. Él tiene un diseño en su mente. And He knows when to put you in the fire Y Él sabe cuándo ponerte en to ese make you fuego. strong so you can hold. Ponerte fuerte para que puedas And that's what God mantenerte. is doing. Y eso es lo que Dios está haciendo. Look, let's close with this scripture, 1 Peter chapter 5. Vamos a terminar con este versículo, primera de It Pedro says, 5. And the God of all grace, who called you to His eternal glory in Christ, after you have suffered a little while, will Himself restore you and make you strong, firm, and steadfast. Luego de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. You see it there again? ¿Lo ven otra vez? It's temporary, Es temporal and He leads to glory. y te lleva a la He gloria, leads to something beautiful. a algo hermoso. Please close your eyes. Cerremos nuestros ojos. And right where you are, Y ahí donde tú estás, I invite you to take a deep breath quiero que respires profundamente and to let your heart get quiet before God. y que permitas que tu corazón se quede callado ante Dios. We're going to play some background music. We've heard today that suffering can shape us. Hemos aprendido hoy que el sufrimiento nos amolda That it doesn't just shake us. y que no simplemente nos mueve. So as you sit in His presence, Así que mientras nos sentamos en su let's presencia, ask, digámosle a Dios, Lord, what are you doing in me through this? Señor, ¿qué estás haciendo en mí? Maybe you're walking through something heavy right now. Tal vez estás pasando algo difícil, Maybe it's disappointment. tal vez estás desanimado, Maybe it's loss. tal vez estás perdido, Maybe it's an unanswered prayer. tal vez es una oración sin respuesta. Whatever it is, Y lo que sea que estés pasando, God is here. Dios está aquí, Not just to take your pain away, no simplemente para quitar tu dolor, but to meet you in your pain. pero para encontrarte en tu And dolor. like we've been talking through this series, Y hemos estado hablando toda esta serie. God doesn't waste your pain. Dios no Desperdicia tu dolor. There's a purpose hay behind un it. propósito detrás. So I want you to let this truth sink in as you pray quietly. Así que quiero que esta verdad se meta en medio de nosotros. God, Dios, teach me to pray differently this season. Señor, ayúdame a orar diferente en estos tiempos. Not make it stop, No que pare, but make me stronger through it. pero hazme más fuerte en medio de todo Help me esto. see the pain in the light of eternity. Ayúdame a ver el sufrimiento en medio de lo que está pasando. A la luz de la eternidad. It's not forever. No es para siempre. Glory is coming. La gloria va por venir. Lord, give me endurance, Señor, dame la fuerza, even in the small things. hasta en las cosas pequeñas. Surround me with people who lift my faith when I'm weak. Ayúdame a estar rodeado de personas que me levanten cuando mi fe esté Help me débil. fix my eyes on Jesus, Ayúdame a poner mi mirada en the ti, one who endured on the cross for me. aquel que sufrió en la cruz. And remind me that my story is not done. Y recordar que mi historia no termina, That you can use everything that's happening que tú puedes usar todo lo que estoy pasando for your glory para tu and gloria for my good. y para lo bueno de mí. So now I invite you to stay in that posture for a few minutes as Así you que pray. oremos. Mantengámonos en esa postura. We're often quick to forget where God has been faithful.
Nos olvidamos muchas veces donde Dios ha sido fiel. And the scriptures are reminders of that, Y las escrituras nos recuerdan esto, of the times that God has been faithful. de los momentos que Dios ha sido So when fiel. we're going through hard stuff, Así que cuando pasamos cosas we difíciles, can look back podemos mirar atrás and say, Lord, you'll do it again. y decir, Señor, tú lo vas a hacer otra And there's vez. this song. Hay esta canción It's called Do It Again. que se llama tú lo vas a hacer And it's otra an vez. invitation for us to look back Y es una invitación para que podamos mirar atrás to all the times that God has been faithful de in our todas lives. las veces que Dios ha sido fiel. And a reminder Y un recordatorio that He will do it again. que lo va a hacer otra So I vez. invite you to stand and let us sing this song together. Así que les invito a que se pongan de pie y que adoremos juntos.